¿verdad? Mostrar dos formas de preparar el éter siguiente a partir de una combinación de alcohol y un haluro de alquilo vía una síntesis de éteres de Williamson. Y bueno, habíamos dicho que los éteres por la síntesis de éteres de Williamson se formaban a partir de un alcohol y de un haluro de alquilo. Y habíamos considerado que en el éter pues tenemos una porción que proviene del alcohol y otra porción que proviene del haluro de alquilo, ¿verdad? Y eso era lo que nos permitía poder tener estas dos estructuras. Entonces vamos a retomar de donde nos habíamos quedado. Y habíamos dicho esto, ¿verdad? Que lo que reacciona no es propiamente el alcohol, sino que el alcohol reaccionaría o reacciona, ¿verdad?, con un metal alcalino como el sodio o el potasio para formar lo que habíamos mencionado que se conoce con el nombre de un ion alcóxido, ¿verdad? Los iones alcóxidos, que al tener una carga negativa, pues son nucleófilos fuertes, pueden atacar a haluros que no estén tan impedidos por la parte posterior y eso provoca pues la salida del halógeno, ¿verdad? Y entonces ahí decíamos que lo que se formaba era pues el éter. Entonces la semana pasada yo les preguntaba, ¿verdad?, que cuáles serían estos dos posibles alcoholes y estos dos posibles haluros de alquilo. Entonces, ¿sobre qué tenemos que fijarnos? Pues tenemos que fijarnos sobre el hecho de que el alcóxido va a tener una cadena R y el haluro de alquilo va a tener otra, ¿verdad? Y por eso aquí decíamos que en la fórmula general pues colocábamos, ¿verdad?, una prima para diferenciar que estas dos cadenas R son distintas. Como podemos ver aquí en la estructura del que sería nuestro 2-etoxipropano, ¿verdad?, que sería el nombre para este éter. Entonces aquí usted puede decir que esta cadena proviene del haluro de alquilo, por ejemplo, y que esta cadena proviene del alcohol. Porque aquí, si ustedes se fijan, pues el oxígeno, mencionábamos, ¿verdad? El oxígeno que tenemos en los éteres, ¿de quién proviene? Pues ese oxígeno también proviene del alcohol. Y aquí esto, voy a borrarlo solo para que lo miremos mejor. Tener claro esto, ¿verdad? Que es todo el grupo OR el que se une aquí, ¿verdad? Y luego lo otro que se une, pues es este otro grupo R. Entonces, ¿qué dos opciones tenemos? Tenemos, como les decía, que esta porción proviniera del haluro de alquilo y que esta porción provenga de lo que es el alcohol. Esa es una de las opciones. Pero la otra opción es que sea esta la cadena que venga del haluro de alquilo y que esta sea la porción que provenga del alcohol. Y por eso era que mencionábamos, ¿verdad?, que podían haber en la pregunta, ¿verdad?, que mostremos cuáles son esas dos formas de preparar. Es posible porque usted puede escoger al ver la estructura esta opción de color azul o bien esta opción de color verde, como ya mencionábamos, ¿verdad? Entonces, bien, si consideramos nuestra forma 1, dijéramos, que sería considerando esta que estamos diciendo, ¿verdad?, que hemos marcado. Entonces, el haluro de alquilo provendría de esta porción, ¿verdad? Y entonces aquí hemos dicho que cuáles haluros de alquilo son los más reactivos en esta síntesis de éteres, pues son los bromuros y los cloruros. Entonces ahí usted puede escoger, ¿verdad? Y podemos decir que el haluro de alquilo, por ejemplo, si lo consideramos que es el bromo, entonces sería el 2-bromopropano, ¿verdad? Porque estaría unido el halógeno a este carbono, que es el que ataca. Ya vamos a hacer el mecanismo, pero la pregunta es porque tenemos que aprender a fijarnos, ¿verdad? A partir de la estructura,
poder deducir cuáles serían. Entonces el haluro de alquilo sería el 2-bromopropano y esta otra porción entonces sería la del alcohol. Entonces, ¿quién sería nuestro alcohol? Pues sería el etanol. Este etanol, que como ya les había mencionado, antes de reaccionar con el haluro de alquilo, deberá de reaccionar con el sodio metálico o con el potasio metálico. Luego nuestra segunda forma sería la que hemos delimitado aquí de color verde, ¿verdad? Entonces decíamos que esta opción es considerar que esto proviene del haluro de alquilo. Entonces, ¿cuál sería en este caso? Pues sería el bromoetano, porque estaría unido aquí, ¿verdad? Aquí tendríamos el bromo. ¿Y quién sería nuestro alcohol? Pues nuestro alcohol sería la otra porción, ¿verdad? Esta que tenemos aquí. Y entonces estaría el grupo H unido al carbono 2. Estaríamos diciendo que nuestro alcohol sería el 2-propanol. El 2-propanol que, como ya mencionábamos, antes de reaccionar con el bromoetano, pues debería de reaccionar con el sodio o con el potasio, ¿verdad? Entonces aquí, pues estas serían nuestras dos opciones. Si nosotros pues hacemos el mecanismo, ¿verdad? Partiendo de las estructuras, entonces en el primer caso tendríamos al 2-bromopropano. El bromo estaría en esta posición con sus 3 pares de electrones solitarios. Luego, como ya habíamos mencionado, pues ¿quién sería nuestro alcohol? Nuestro alcohol sería el etanol. Que ya lo habíamos mencionado, no reacciona directamente con el haluro de alquilo, sino que este alcohol reaccionaría con el metal, por ejemplo, con el potasio. Y hemos mencionado que entonces ahí lo que va a ocurrir es que este potasio va a desplazar a este hidrógeno, va a formar el ion etóxido. En este caso, ya hemos dicho que se desplaza al hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Entonces aquí habíamos mencionado, si hiciéramos el ensayo, pues miraríamos que se libera, ¿verdad? Gas hidrógeno. Y esta, que es una reacción redox, pues el potasio se oxida, ¿verdad? Es decir, pierde electrones y se convierte en el catión potasio. Aquí este producto pues es el etóxido de potasio, ¿verdad? Específicamente el que se forma. Entonces esta sería como la reacción previa y este ion etóxido es el que vendría y atacaría a este carbono que está unido al halógeno y eso provocaría la ruptura de este enlace y que salga el bromo como ion bromuro. Nuestro producto, en este caso, pues es lo que decíamos, ¿verdad? Este oxígeno queda unido a este carbono, ¿verdad? Entonces, tenerlo claro acá. Este quedaría, bueno, creo que no nos va a quedar tal como lo tenemos en la otra imagen. La otra imagen, si no me equivoco, el oxígeno está acá. Y luego este oxígeno está unido al etano. Ya vamos a ver la estructura. Si se fijan, tenemos este, que es como una V invertida, unido al oxígeno, y luego está unida a otra V. Y es esta que estamos diciendo.
Entonces pues sería una de las formas, que es la que habíamos dicho, ¿verdad? Que el haluro de alquilo sea el 2-bromopropano y el alcohol sea el etanol. Por este mismo mecanismo, porque ya habíamos dicho, ¿verdad? La reacción es una SN2. El 2-propanol reaccionaría con sodio o potasio para formar el ion 2-propoxi, en ese caso, que reaccionaría con el bromoetano y el producto que se formaría sería el mismo, ¿verdad? Que como ya habíamos dicho aquí, reemplazando la nomenclatura de los éteres, pues sería el 2-etoxipropano, ¿verdad? Porque nuestra cadena más larga sería esta cadena de 3. En el carbono 2 tendríamos a este etoxi. Bien, no sé si hay alguna pregunta. O si todo queda claro. No. Ok. Bueno, entonces iríamos al siguiente. Pues bien, que ya era repasar, ¿verdad? Lo que es el mecanismo. Escriba un mecanismo para la reacción siguiente utilizando flechas curvas. Y bueno, les puse esta como observación, ¿verdad? Para que no se nos olvide que en el mecanismo debemos de asegurarnos de incluir todas las cargas formales, ¿verdad? Entonces, bien, si se recuerdan, habíamos dicho que una de las ventajas de los éteres es que son poco reactivos, que solo sufren una reacción. Esta es con los halohidrácidos, ¿verdad? Es decir, los ácidos de los haluros de hidrógeno. Habíamos mencionado que los más reactivos son el ácido yodhídrico y el ácido bromídrico, ¿verdad? En este caso que estamos considerando pues un éter cíclico que no es un epóxido, ¿verdad? Recordemos que habíamos dicho que los epóxidos sí eran muy reactivos, pero por el hecho de que los epóxidos son ciclos de 3 anillos. Aquí no estamos hablando todavía de los epóxidos, estamos hablando de éteres, solo que este ejemplo es un éter cíclico, ¿verdad? Pero pues sí, es como el grado más difícil que podríamos tener de ejercicio, pero tampoco, si ustedes ya repasaron, pues no debería de haber mucho problema para realizarlo. Entonces, a ver si se recuerdan cuál es la primera parte del mecanismo para esta reacción de los éteres con los halohidrácidos. ¿Cuál es el primer paso? La protonación. Muy bien. El primer paso es la protonación, ¿verdad? Del oxígeno. Entonces aquí sacaríamos una flecha. Recordemos que las flechas siempre salen de el átomo que dona electrones, específicamente de ese par de electrones que se están donando hacia el átomo que los está aceptando. Como el hidrógeno solo puede formar un enlace, pues eso implica que este enlace, que debe de desligarse, ¿verdad? Este bromo, este enlace se rompe, ¿verdad? Aquí. Y tendríamos ahora a nuestro éter que estaría protonado, ¿verdad? Y como el oxígeno quedaría formando, perdón, el oxígeno
quedaría formando 3 enlaces, ¿verdad? Porque tiene estos 2 enlaces con los carbonos y ahora tendría un enlace con el hidrógeno. Ya solo tendría un par solitario. Y la observación que les hacía, ¿verdad? Asegurarnos de escribir todas las cargas formales. Este oxígeno tendría una carga positiva, ¿verdad? Luego, ¿quién más salió? Salió el bromo como bromuro. Y aquí entonces tendríamos este bromo que tendría 4 pares de electrones solitarios y tendría una carga negativa. ¿Cuál sería el siguiente paso? Perdón. Bueno, recordar lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Estos enlaces son enlaces polares. El carbono es menos electronegativo que el oxígeno. Entonces, este carbono tiene una carga parcial positiva. Este carbono también lo tiene, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un átomo que tiene una carga negativa y tenemos átomos que tienen cargas parciales positivas. Y ya sabemos que las cargas iguales se repelen, pero las cargas opuestas, como en este caso, que este carbono tenga carga parcial positiva y que este bromuro tenga cargas negativas, pues se van a atraer, ¿verdad? Entonces el bromo le va a donar pares de electrones a este carbono. Recordemos que estamos hablando de estructuras lineoangulares y en las estructuras lineoangulares se omiten los hidrógenos, pero no deberíamos de olvidar que este carbono ya está formando 4 enlaces, ¿verdad? Porque aunque no los vemos, este carbono, además de estar formando estos 2 enlaces con el anillo, tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Por lo que si decimos que se va a dar este ataque, es decir, que el bromo se va a enlazar con este carbono, el carbono no podría quedar formando 5 enlaces. Entonces, ¿qué efecto tendrá este ataque? ¿Qué va a provocar? Cuando este bromo ataque a este carbono, La salida de hidrógeno. no, el hidrógeno no puede salir. ¿De dónde va a salir el hidrógeno? A ver, es que creo yo que tenemos que repasar nuestras bases de química general, ¿verdad? Porque esto es química general, es decir, entender que este enlace de acá, este que ahorita voy a subrayar de amarillo, este enlace está polarizado. ¿Y qué aprendimos en química general 1? Que implica que un enlace esté polarizado, que tiende a romperse, es un enlace que se rompe con facilidad. Aquí, estos enlaces con hidrógeno no se van a romper, porque estos enlaces carbono-hidrógeno son enlaces covalentes no polares. Y los enlaces covalentes no polares, los pares de electrones se comparten de forma igualitaria. Están igualmente atraídos los electrones por los 2 núcleos. En un enlace covalente polar, ahí sí, ¿verdad? Los electrones se comparten de forma desigual, están más cerca de un átomo que del otro, es decir, están más fuertemente atraídos por un átomo de lo que lo están por el otro átomo, por el que tiene menos electronegatividad. Entonces, ¿qué va a provocar este ataque del ion bromuro a este carbono? Produce liberación de electrones que se unen al oxígeno. No es liberación, Jairo. Lo que provoca es la ruptura, que es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Es decir, este enlace ya tiene una disposición a romperse. Entonces, este ataque lo que provoca es la ruptura de este enlace
y que el par de electrones queden en el oxígeno. Ese par de electrones no quedan libres, o sea, no hay liberación. Liberación es que los electrones quedaran solos. Es importante que tengamos cuidado con las palabras. ¿Por qué les hago tanto énfasis con esto? Porque ustedes decidieron que quieren ser profesores. Y los profesores tenemos que saber explicar bien las ideas, porque si no, entonces estamos metiéndoles en la mente a nuestros alumnos conceptos que no son correctos, ¿verdad? Entonces, no es liberación de hidrógeno. Lo que este ataque provoca es la ruptura del enlace carbono-oxígeno. Y este par de electrones, que eran electrones de enlace, quedan como pares solitarios. Eso es totalmente diferente a decir que hay una liberación de electrones porque no se liberan. Entonces, bien, esto era algo también que ya les había mencionado. En Orgánica 1 debimos de observado esta tendencia, ¿verdad? Normalmente, un ataque va seguido o es seguido, ¿verdad? O lo siguiente que sucede es la ruptura de otro. Y esto se observa, ¿verdad? Aquí es como un patrón, como lo que uno aprende en el preescolar, ¿verdad? Identificar los patrones, pues este es un patrón que se observa en lo que son las reacciones orgánicas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando decimos que se rompe este enlace? ¿Qué le pasó al anillo cuando se rompe este enlace? Cuando ya no está este enlace, ¿qué podemos decir que le ha ocurrido al anillo? Yo en lo personal opino que al igual que cuando hay ruptura de enlaces en los epóxidos, se vuelve más reactivo porque libera mayor cantidad de energía. No, pero ¿qué le ocurre al anillo? Bueno, en Orgánica 1 aprendimos que los ciclohexanos son los que tienen menos tensión de anillo, ¿verdad? Es decir, este realmente, cuando se rompe este enlace, no se rompe mucha energía porque este anillo no está muy tensado. Pero bueno, lo que ocurre es que el anillo se apertura, ¿verdad? Es decir, el anillo se rompe, deja de existir como tal. Eso es algo que tendríamos que tener presente, ¿verdad? Es decir, aquí nos va a quedar este ion OH que está unido a este carbono. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Porque lo que tendríamos que tener claro, aquí está el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, ¿verdad? Es decir, el anillo, lo que ocurrió aquí es que el anillo se aperturó. Entonces ahora tenemos en un extremo unido el bromo, porque dijimos que este bromo se enlazó a este átomo de carbono, este enlace se rompió, entonces el anillo se abrió. Este bromo pues queda aquí con sus 3 pares de electrones solitarios. Entonces aquí ya tenemos un anillo que está aperturado, pues este oxígeno hemos dicho, ¿verdad? Se va a quedar con 2 pares de electrones porque cuando se rompe este enlace, este par de electrones se quedan en el oxígeno. Entonces, bien, si se fijan aquí, nos dicen que hay 2 equivalentes del ácido bromídrico, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que aquí la reacción no ha concluido, porque solo hemos mencionado que reaccione con 1. Habíamos dicho que esta reacción de los alcoholes también ya la habíamos mencionado, ¿verdad? Es decir, para los alcoholes habíamos visto 3 reacciones: las reacciones con los haluros de hidrógeno, las reacciones de eliminación, que habíamos visto específicamente la deshidratación de alcoholes para formar alquenos, y la tercera reacción que habíamos mencionado es la reacción de oxidación, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, los éteres pueden reaccionar con los alohidrácidos, también los alcoholes, como este que se acaba de formar aquí, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces tendríamos que estar claros que la reacción, por el hecho de que aquí nos dicen que tenemos 2
equivalentes del ácido no ha concluido aquí, ¿verdad? Sino que un segundo equivalente o un segundo mol del ácido está ahí presente en el tubo de ensayo, en el beaker, en el balón, donde estuviéramos llevando a cabo la reacción. Entonces tenemos que seguir representándolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurriría? Ahora, ¿cómo continuaría el mecanismo? Jóvenes, ¿qué sería lo siguiente? Sería la formación del carbocatión. No. Antes de que se pueda formar el carbocatión, ahí tiene que ocurrir una cosa. Bueno, y ahí no se formaría un carbocatión, porque no sé si estamos todos de acuerdo, pero el alcohol es un alcohol primario, ¿verdad? Y los carbocationes primarios son bien inestables, no se forman. Tal vez si fuera un alcohol secundario, pero como es un alcohol primario, no habría formación de carbocationes. ¿Qué sería lo primero que ocurriría? Bien, es el mismo, ¿verdad? Ambos mecanismos comienzan de la misma forma, que es con la protonación, ¿verdad? Es decir, un par de electrones solitarios del oxígeno se enlazarían a este hidrógeno. Como ya hemos dicho, el hidrógeno solo puede formar un enlace, entonces eso implica que se rompe el enlace hidrógeno-bromo y el par de electrones quedan en el bromo. Entonces aquí lo que se ha formado ahora, vamos a ver si me da chance de hacerlo acá. No, creo que lo voy a hacer por aquí mejor. Lo que tenemos ahora es el alcohol protonado, ¿verdad? Aquí el oxígeno está formando 3 enlaces, queda unido a este hidrógeno que ya tenía, ahora está unido a este segundo, ¿verdad? Que se une y, como hemos dicho, está unido a esta cadena carbonada, ¿verdad? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 carbono, 1, 2, 3, 4, 5, y este carbono de acá está unido a un bromo, ¿verdad? Y ya este oxígeno ya solo quedaría con un par de electrones solitarios. Bueno, ahí se ve como una línea, pero es un par de electrones. Y en este caso, como decíamos, ¿verdad? No olvidarnos de ponerle la carga positiva. Y además, pues hemos dicho que se forma el ion bromuro. Entonces, bien, ¿cuál sería el siguiente paso en el mecanismo? Este ion bromuro tiene una carga negativa, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente paso?
Liz. Diga. El ion bromuro en ese caso sería el nucleófilo que atacaría a la parte posterior, o sea, al carbono. Ujú. ¿Al carbono? ¿A cuál carbono? Espera, a ver, el ion es el nucleófilo, ¿verdad? Se atacaría por la parte Sí, posterior. Sí, porque, pero ¿a qué carbono atacaría? permítame, voy a analizar la estructura. Bien, recordar que en los alcoholes también habíamos dicho, ¿verdad? Que este carbono, este enlace también está polarizado, ¿verdad? Es decir, por eso comenzamos tanto en los alcoholes con los éteres, con las estructuras, ¿verdad? Analizando las estructuras, porque si se nos olvida que este carbono tiene una carga parcial positiva, entonces estamos frente a la situación que tiene Jairo, que no sabe a quién ataca, pues obviamente va a atacar a este carbono, porque como ya les explicaba aquí, esta carga negativa de este bromo se ve atraída por esta carga positiva de este carbono. Aquí, que es este mismo, ¿verdad? Recuerden que este carbono, este que estamos hablando, es este carbono en el anillo, ¿verdad? Es decir, se rompió este enlace, pero el otro no se ha roto y sigue estando ese enlace polarizado, es decir, este carbono sigue teniendo esta carga parcial positiva que atrae a este bromo que tiene una carga negativa y además tiene estos electrones que también están cargados negativamente, ¿verdad? Entonces este ataque va a provocar lo que ya habíamos visto cuando vimos alcoholes, la salida de la molécula de agua, ¿verdad? Entonces aquí, moviéndome para acá, entonces, ¿qué se forma? Se forma un dibromuro, tendríamos que estar todos claros, ¿verdad? Este bromo va a quedar unido a este carbono. Entonces recordemos que en este anillo, ¿cuántos carbonos teníamos? 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 carbonos siguen estando ahí, ¿verdad? Lo que ocurre es que ahora a este quedó unido un bromo y a este que hemos dicho ahorita, que originalmente era este, queda unido otro, ¿verdad? Entonces tendríamos un bromo que está unido a un carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos y este carbono de acá también está unido a un bromo, ¿verdad? Entonces el producto de la reacción del este éter cíclico con 2 equivalentes o 2 moles, ¿verdad? De bromuro de hidrógeno, pues sería el 1,5 dibromo pentano, ¿verdad? Y la reacción pues ocurriría a través de este mecanismo, que era lo que nos estaban preguntando, que nos pedían, ¿verdad? Que escribiéramos un mecanismo para esta reacción utilizando flechas curvas y asegurándonos de incluir las cargas formales, que es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Recordar que quien tiene cargas formales aquí son los átomos de oxígeno y cuando se rompen estos enlaces, los iones bromuros, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Esa reacción está en SN2, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, toda la reacción que se hizo, porque como es mecanismo primario y no ocupa la formación de un carbocatión, entonces Sí, la reacción SN2. sí, sí, son reacciones que ocurren por mecanismos SN2. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? No. Ok, bueno. El siguiente entonces sería hacer un repaso de algo que ya habíamos visto, pero que creo no, quizá esta imagen les permita tenerlo más claro, ¿verdad?
Hablando de los epóxidos, entonces sí, ya cuando hablábamos de los epóxidos hablábamos de éteres cíclicos de 3 átomos, ¿verdad? Y decíamos que estos están muy tensados, tienen tensión angular y tienen tensión torsional, es decir, este ángulo está bien reducido en comparación con el ángulo ideal para un carbono sp3, y luego todos los enlaces están eclipsados, y entonces y el anillo no se puede rotar, ¿verdad? Los enlaces se rompe, ¿verdad? Ahí sí, este anillo es reactivo por eso, porque está muy tensado, por esto, ¿verdad? Esta tensión de anillo. Entonces decíamos que estos iones epóxidos podían aperturarse por medio básico. La semana pasada habíamos considerado el ion hidróxido, pero tendríamos que estar claros que bases fuertes son todas aquellas que tengan una carga negativa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el ion metóxido, que se formaría a partir del metanol, también es una base fuerte, ¿verdad? Y habíamos dicho que esa apertura no solo podía ocurrir en medio básico, sino que la apertura también podía ocurrir en medio ácido, ¿verdad? Y entonces, si se recuerda, cuando hablábamos del mecanismo, decíamos que en medio básico, primero ocurre el ataque y posteriormente la protonación. Cuando la apertura es catalizada por un ácido, primero ocurre la protonación y luego el ataque por parte del nucleófilo, porque ya en la apertura catalizada por un ácido, ya el nucleófilo no es un nucleófilo fuerte, como este que tiene una carga negativa, sino que es un nucleófilo débil, y por eso se requiere primero de la acción del catalizador para acelerar la reacción. Entonces solo quería hacer referencia respecto a los productos que se forman, ¿verdad? Y entonces aquí, pues fijarnos que dependiendo de en qué medio se lleve a cabo la reacción, este grupo, este nucleófilo, va a quedar unido a 2 carbonos diferentes. ¿Por qué es esto? Es por lo que mencionaba Jairo en la reacción anterior. Jairo hacía la observación que en la reacción de ese éter cíclico que acabamos de ver, ocurre por un mecanismo SN2 porque no se forma un carbocatión, ¿verdad? Y en este caso, tener claro de que si ustedes se fijan, y aquí, como les digo yo, es cuando uno le haya utilidad a eso de encuentre las 5 diferencias o las 3 diferencias o 7 diferencias, ¿verdad? Fijarnos bien que el reactivo, es decir, el epóxido del cual estamos partiendo es el mismo, ¿verdad? Entonces aquí sí tendríamos que estar todos claros. Este epóxido es igual que este. Ya hemos dicho en medio básico, pues vamos a tener una sal, hidróxido de sodio, metóxido de sodio, como es en este caso. Y en medio ácido, pues vamos a tener a un ácido fuerte, como el ácido sulfúrico, y a un nucleófilo débil, ¿verdad? Pero este reactivo es el mismo. Si nos fijamos en el producto, lo que queda unido o lo que queda en el producto, en ambos productos es lo mismo. Es decir, en un carbono de los que estaban formando este anillo, queda unido un grupo H. Igual acá, ustedes se fijan, queda unido un grupo H. Y al otro carbono queda unido el nucleófilo, que aquí, en este caso, es el grupo OCH3. Entonces, ustedes se fijan, quedan unidos los mismos grupos, pero no quedan unidos de la misma forma, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que tener claro o ir aclarando esas diferencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, cuando uno piensa en este mecanismo, como les decía, en medio básico, primero va a ocurrir el ataque del nucleófilo al epóxido. Entonces aquí, si ustedes se fijan, este nucleófilo fuerte se une ¿a quién? Al carbono que está menos impedido. Es decir, al carbono que tiene menos sustituyente. Entonces aquí tendríamos que estar claro, este carbono tiene 2 sustituyentes metil, este carbono no tiene ningún sustituyente. Entonces, ¿a quién ataca este nucleófilo fuerte? Al carbono menos sustituido o
menos impedido del anillo epóxido. Y eso, pues, en el mecanismo tendríamos que estar claros, ¿verdad? Así como mencionábamos para el ejercicio anterior, de que había un carbono con una carga parcial positiva y otro con carbono con carga parcial positiva, aquí sigue siendo válido, ¿verdad? Porque este oxígeno es más electronegativo que los carbonos. Entonces, este enlace está polarizado, este enlace también está polarizado, es decir, estos enlaces tienden a romperse con facilidad, sobre todo si hay un ataque por parte de un nucleófilo fuerte. Entonces, este vendría, atacaría este carbono, o sea, ¿qué significa atacar? Significa que se va a enlazar, ¿verdad? Cuando se enlaza, como este carbono ya está formando 4 enlaces, entonces eso va a favorecer que este enlace se rompa porque ya tenía esa tendencia a romperse. Entonces, ¿cómo va a quedar este oxígeno? Va a quedar con una carga negativa y por eso decíamos en el segundo paso, este oxígeno se va a protonar para convertirse en un ion OH, ¿verdad? Bien, en el medio ácido, como decíamos, lo primero que va a ocurrir es que este oxígeno se va a protonar. Aquí quedaría en el intermedio, ¿verdad? Como un oxígeno unido a un hidrógeno con una carga positiva. Como ese oxígeno con esa carga positiva no es muy estable, entonces va a hacer lo posible por jalar a ese electrón, ¿verdad? Y aquí es donde viene la diferencia. Este nucleófilo débil, entonces aquí no sé si quizá ya lo tenemos claro, ¿verdad? Este es un mecanismo SN2. Como les decía yo, este va a atacar y va a provocar que se rompa este enlace. En este no, ¿verdad? Entonces aquí primero se va a protonar y luego este va a venir y como es un nucleófilo débil, entonces va a atacar ¿a qué carbono? Va a atacar al carbono que esté más impedido. No se va a formar un carbocatión porque no hay un intermediario carbocatiónico, pero se comporta como un mecanismo SN1, es decir, como un mecanismo donde sí se formaría un carbocatión y sabemos que los carbocationes más estables son los que están más sustituidos y por eso aquí este nucleófilo queda unido ¿a quién? Al carbono más impedido, ¿verdad? O al que tiene más sustituyente. Entonces este viene, ataca a este, eso va a provocar que se rompa este enlace y entonces ¿dónde queda el oxígeno unido? Como se rompe este enlace, el oxígeno queda unido a este y el grupo H lo tenemos de este lado y al nucleófilo lo tenemos unido al carbono más sustituido. Esa es una diferencia que no habíamos hecho, sí habíamos hecho énfasis la semana pasada en cuáles diferencias habían entre los dos mecanismos y habíamos dicho que era que ocurrían inversas, dijéramos los pasos, ¿verdad? Aquí primero es el ataque, después la protonación. Catalizada por un ácido, primero es la protonación y después es el ataque. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Pero hay otra diferencia y es esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Que aunque es un mismo reactivo, se forman dos productos diferentes, ¿verdad? Por eso aquí nos aparece como producto B y como producto A. Entonces, bien, esto era para que pudiéramos visualizar esta segunda diferencia, ¿verdad? Entre las dos aperturas. Y bueno, y ahorita entonces sí vamos a hacer este problema, ¿verdad? Dado el siguiente, prediga el producto asumiendo que solo el anillo epoxi es afectado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro epóxido que está igual unido a una cadena, pero no tendríamos que dejarnos afectar por esto y por eso les hago el énfasis, ¿verdad? Asumiendo que solo el epóxido es afectado. Entonces les voy a dar un minuto para que lo vean y traten de pensar qué es lo que ocurriría. Ya casi estamos terminando.
Este es el último problema. Bueno, recordemos que el ácido bromídrico es un ácido fuerte también, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurriría? Quizás así con lo que les he agregado ahorita. ¿Qué ocurrirá primero? La protonación. Muy bien. Lo primero que ocurriría sería la protonación, ¿verdad? Del oxígeno. Sí, ¿verdad, Luis? Sí. Sí, ¿verdad? La protonación del oxígeno, ¿verdad? Entonces saldría una flecha de aquí de un par de electrones del oxígeno hasta este hidrógeno. Como ya hemos dicho, pues este hidrógeno solo puede formar un enlace. Aquí en el bromuro de hidrógeno también hay un enlace que está polarizado, ¿verdad? Entonces, bien, esto tendríamos. Luego, me van a dejar hacer algo para que se me haga más fácil el poder hacerles el mecanismo. Entonces aquí lo que tendríamos es que este oxígeno quedaría unido a un hidrógeno, ¿verdad? Acá. Siguiendo aquí, ¿verdad? Esto del mecanismo. Venimos para acá. Entonces este oxígeno quedaría unido a un hidrógeno. Ya solo tendría un par de electrones solitarios. Y este oxígeno tendría una carga positiva. Y como hemos dicho, se rompería este enlace y se atacaría, quedaría el ion bromuro. Entonces, bien. Como es en un medio ácido, aquí voy a borrar este más, lo voy a hacer para acá para poder hacer representar el par de electrones, ¿verdad? El bromuro. Aquí, ok, bueno. Entonces aquí tendríamos este ion bromuro y aquí es donde se hace importante, ¿verdad? Pensar que el bromo, si uno lo piensa, ¿verdad? En los halógenos está el flúor, está el cloro
está el bromo. Entonces el bromo no es un átomo que sea muy pequeño, que se diga, es un átomo más o menos grandecito, a cual de estos dos carbonos que tiene este anillo epóxido creen que les sea más fácil a este bromo poder acercarse. Bueno, aquí hacer énfasis en esto, ¿verdad? Esta es una línea discontinua, es decir, nos están indicando que hay un grupo metil, ¿verdad? Recordemos que en las estructuras lineoangulares no se representan los carbonos, pero el que nos aparezca esta línea discontinua aquí nos está haciendo referencia a que este carbono tiene unido un grupo metil que está en la parte posterior y que en la parte de enfrente pues tiene a este ciclohexeno, ¿verdad? Y este carbono, aunque no lo vemos, pues estaría unido a dos hidrógenos, ¿verdad? Entonces este ion bromuro, ¿a qué carbono atacará? ¿A este o a este? ¿A este o a este? Porque sería el siguiente paso, ¿verdad? Teniendo presente que es un anión que no es tan pequeño. Bien, ya casi estamos en las 8. Atacaría a este, ¿verdad? A este carbono porque, como les estaba diciendo, este bromo no es ni un átomo ni un grupo que sea muy pequeño, ¿verdad? Como para poderse meter aquí entre un anillo y entre un grupo metil para poderse acercar, ¿verdad? A este carbono. Entonces es más fácil que se aproxime a este carbono que está aquí. Como ya decíamos, estos enlaces están polarizados, entonces eso va a provocar, ¿verdad?, la ruptura de este enlace y que el par de electrones, creo que ahí no se ve muy bien, pero que el par de electrones queden en el átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces aquí lo que ha ocurrido, como habíamos mencionado, es que el anillo se aperturó, ¿verdad? El anillo epóxido, porque decíamos, asumiendo que solo está reaccionando en ion epóxido. Entonces, este anillo del ciclohexeno pues se mantiene igual, solo es aquí, ¿verdad? Que entonces tendríamos este carbono, ¿verdad? Que les decía yo, está unido a este ciclo, pero también en la parte posterior está unido a un grupo CH3, quedaría unido, no sé si estamos todos claros, ¿verdad? Pero queda unido siempre a este carbono, ¿verdad? Es decir, queda unido a este carbono, que como ya dijimos, no los vemos, pero tendría dos hidrógenos y a su vez, pues quedaría unido a ¿quién? Quedaría unido al bromo, ¿verdad? Bueno, y esto es como lo tenemos aquí, ¿verdad? Una cosa que es bien importante que, bueno, y no sé si todos nos queda claro, realmente este grupo CH3 aquí, como les decía yo, estaba en la parte de atrás, pero como este enlace se va a romper, ¿quién va a quedar? Ahora realmente en la parte de atrás no va a quedar el grupo CH3. Quien se va a ir para atrás va a ser el OH. Entonces aquí en las conformaciones, recordemos que este carbono va a quedar formando 4 enlaces, ¿verdad? Entonces hay un enlace que ahora el grupo metil, entonces ¿a qué cara viene? Viene a la cara de enfrente y en la cara de atrás, ¿quién nos va a quedar? Nos va a quedar
el grupo H cuando se rompe, ¿verdad? Este enlace y entonces queda hacia la cara de atrás. Y además este carbono. Entonces aquí si se fijan, bueno, aquí no se ve mucho, ¿verdad? Que es una cuña sólida. Pero son estos, nos dicen, ¿verdad? Proporciona el producto principal de cada una de las siguientes reacciones. Entonces, para poder dar el producto, pues hay que tener claro el mecanismo, ¿verdad? Entonces, bien. Aquí era lo que les decía, ¿verdad? De esto que mirábamos aquí, de este resumen, entre la diferencia, ¿verdad? En que sea una apertura catalizada por una base o una apertura catalizada por un ácido. Entonces, bien, vamos a hacerlo. Y entonces, bueno, en este primero, pues se cría catalizado por un ácido porque vemos, ¿verdad? Aquí el ion hidrógeno. Entonces, el primer paso del mecanismo, como les decía, en presencia de un ácido es la protonación, ¿verdad? Entonces, a diferencia de es que aquí ya nos dicen quién es el ácido. Aquí solo nos están diciendo, ¿verdad? Que ahí hay un ácido, pero no sabemos quién es. Entonces, bueno, esto nos llevaría a que se formara lo mismo que acabábamos de decir ahorita, ¿verdad? Este oxígeno queda unido a un hidrógeno, sigue estando, o sigue formando parte, ¿verdad? De lo que es el epóxido, todavía no se ha aperturado el anillo. Este oxígeno tiene un par de electrones solitarios y como decíamos, tiene una carga positiva, ¿verdad? Entonces, bien. Aquí tendríamos esto, ¿verdad? Luego este carbono, pues está unido a estos dos grupos metil, ¿verdad? Entonces, bueno, luego tenemos este nucleófilo débil y aquí es donde viene la diferencia, ¿verdad? Tenemos un nucleófilo débil porque este alcohol, si bien es cierto, tiene pares de electrones solitarios, pues no tiene una carga negativa. Y estas son las diferencias, ¿verdad? Que tenemos que tener claras respecto a las diferentes opciones. Entonces tenemos este alcohol. Aquí, por ejemplo, en este que mirábamos antes, este sí tiene una carga negativa, ¿verdad? Este no. Este no tiene carga, sí tiene pares de electrones solitarios, pero no tiene carga. Entonces es un nucleófilo débil. Y era lo que les decía yo, ¿verdad? Los nucleófilos débiles reaccionan por un mecanismo SN1 normalmente. Los nucleófilos fuertes, bueno, SN1 o E1, ¿verdad? Dependiendo si sean reacciones de sustitución o de eliminación. Aquí, pues en este caso, como ya les decía, no es propiamente un SN1 porque no se forma un carbocatión intermediario, pero es semejante al SN1 y por eso les decía yo, en uno catalizado por ácido, este nucleófilo, ¿a qué carbono va a quedar unido? Va a quedar unido al carbono más sustituido, porque en un mecanismo SN1 son más estables o son más reactivos los compuestos terciarios, ¿verdad? Como en el caso que estamos viendo acá. Entonces aquí, si ustedes se fijan, este carbono es un carbono terciario. Está unido a 1, a 2, a 3 carbonos, ¿verdad? Entonces este OH, ¿a quién atacaría? Atacaría a este carbono que es el que está más impedido, ¿verdad? Eso provocaría que se rompería este enlace, ¿verdad? Entonces, bien. Aquí, ¿qué nos quedaría entonces? Bueno, primero que se aperturó, ¿verdad? El anillo. Entonces, ahora tenemos que este carbono, este de aquí, ¿verdad? Queda unido al OH. Tendríamos que estar claros, ¿verdad? Este par de electrones quedan aquí en el oxígeno.
Y luego este carbono sigue estando unido, ¿verdad? A estos dos metilos que decíamos que tenía, pero ahora también va a quedar unido ¿a quién? Va a quedar unido a este oxígeno que está unido a este CH3 y todavía sigue estando unido al hidrógeno, ¿verdad? Porque no lo ha perdido acá. Entonces, en el mecanismo habíamos explicado, ¿verdad? Cuando es catalizado por ácido, así como comenzamos la reacción con este ácido, como es un catalizador, al final tiene que volverse, ¿verdad? A restituir. Recordemos que no es realmente posible que tengamos iones hidrógeno solitos, ¿verdad? Porque ya el átomo de hidrógeno es bien pequeño, es todavía más pequeño como protón. Entonces, normalmente este ion hidrógeno, realmente como lo tenemos en la vida real, es como ion hidróneo, ¿verdad? Porque cuando los ácidos fuertes se ionizan en el ion hidrógeno y en la base conjugada, ¿verdad? Tener eso claro presente porque además los ácidos están en solución acuosa. Entonces, no nos lo dicen, pero deberíamos de tenerlo implícito nosotros, es que esa reacción se está llevando a cabo en un medio acuoso, ¿verdad? Porque los ácidos son ácidos porque están disueltos en agua. Entonces, ahí hay suficientes moléculas de agua que pueden venir y desprotonar a este oxígeno y que se vuelva a formar el ion hidrógeno con el cual nosotros comenzamos, ¿verdad? Entonces aquí, a la pregunta, ¿verdad?, que les hacen en el libro, que proporciona el producto principal, entonces el producto principal tendría la siguiente estructura, ¿verdad? Bueno, si quieren, así como aquí nos lo estaban dando en fórmulas semicondensadas, entonces tendríamos el CH2, que como ya dijimos, quedaba unido al OH, ¿verdad? Luego tenemos este carbono, que está unido a dos grupos CH3. Oh, creo que aquí no me va, no, sí me queda. CH3 y que además va a quedar unido a este OCH3, ¿verdad? Entonces el producto sería este. Miren que aquí no hacemos énfasis a esto que les mencionaba yo acá, ¿verdad? Porque no nos están indicando quiénes quedan en la cara de atrás, quiénes quedan en la cara de enfrente, entonces realmente no podemos saber estos grupos en qué posiciones quedan, porque aquí sí, o sea, aquí sí podemos saber, ¿verdad?, en qué posiciones quedan porque nos lo están especificando. Pero aquí, tal como nos lo están dando en el libro, no sabemos qué grupos están enfrente ni qué grupos están atrás. Entonces usted realmente eso no lo puede representar, sino que solo representa la estructura. Entonces este sería el producto. El mecanismo sería este, ¿verdad? Aquí creo que este debí de haberlo dejado para la otra. Vamos a ver. Espérenme un ratito, solo para separarlo, para que no borrárselos y que vean la diferencia, ¿verdad? Entonces este sería por el medio ácido. Este otro, pues ya no tiene el ácido, ¿verdad? Sino que ya no están hablando de una base fuerte, que sería este. Entonces, bien. Aquí, bueno, tener presente que esta es la base fuerte porque este oxígeno
tiene esa carga negativa porque tiene 3 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Ok, entonces aquí el mecanismo comienza diferente. Los voy a hacer más pequeños para que lo puedan ver bien. Tenemos los 3 pares de electrones solitarios. Entonces aquí. Era lo que les mencionaba, ¿verdad? Como este es un nucleófilo fuerte, el mecanismo ocurre por un mecanismo semejante al SN2. Y en el mecanismo SN2, ¿qué carbonos son los más reactivos? Los menos impedidos. Entonces, este metóxido vendría y atacaría a este carbono. De acá, bueno, aquí también van a tener claro que este oxígeno tiene 2 pares de electrones solitarios, pero tener claro lo otro que les he venido diciendo. Estos enlaces están polarizados. Y aquí es la pregunta, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe que va a venir a este? Porque este tiene carga negativa y este tenemos que tener claros, tiene carga parcial positiva. También lo tiene esto, y ahí es donde tenemos que tener claro, como les digo yo, que el mecanismo más semejante, perdón, que la forma como reaccionan los nucleófilos fuertes es semejante a los mecanismos SN2. Y en el mecanismo SN2 los reactivos que reaccionan más rápido son los menos impedidos. Este viene, ataca a este que está menos impedido. Como este enlace ya tiene una tendencia a romperse, se rompe. El par de electrones quedan en el oxígeno. Y además ahí se aperturó el anillo, ¿verdad? Ahí tenemos que tenerlo claro. El anillo se abrió. Este CH2, entonces, ¿a qué queda unido? Este CH2 queda unido a este oxígeno, que a su vez está unido a un CH3. Luego, este CH2 queda unido a este carbono, ¿verdad? Este carbono que está unido a 2CH3. Ay, perdón. A 2CH3. Y que también queda unido a este oxígeno, ¿verdad? A este oxígeno que queda con 3 cargas, con 3 pares de electrones solitarios y una carga negativa. Como hemos mencionado que es una reacción catalizada por una base, esta base con la que iniciamos tiene que volverse a restituir, ¿verdad? Al final. ¿Por qué nos ponen este metanol aquí? Pues recordemos que no solo hay soluciones acuosas, ¿verdad? También pueden haber soluciones alcohólicas. Entonces aquí, ¿quién es el solvente? Aquí les decía yo, cuando nosotros hablamos de ácidos, ¿en qué medio están los ácidos? Los ácidos son ácidos en soluciones acuosas, de acuerdo con la definición de Brosted y Lowry, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que aquí quien desprotona es el agua, para volver a formar el ion hidróneo. Pero aquí nos están haciendo énfasis de que quien está ahí es el metanol. Entonces, esta molécula de metanol le proveería, ¿verdad? Porque aquí otra vez, ¿verdad? Recordar lo de los alcoholes que les decía yo. En los alcoholes este enlace está polarizado. Este hidrógeno tiene una carga parcial positiva, este oxígeno tiene una carga parcial negativa. Esta carga positiva se ve atraída por esta carga negativa. Este oxígeno rico en electrones le dona un par de electrones. Permítame terminar de explicar y luego le doy chance. Este par de electrones se enlaza a este hidrógeno. Como el hidrógeno solo puede formar un enlace, este enlace se rompe. Y entonces aquí es donde les digo yo, ¿verdad? Se volvió a formar el mismo con el que iniciamos. Y
el producto que se forma sería el siguiente, ¿verdad? Tendríamos, lo voy a hacer así lineal, ¿verdad? Pero comencemos por acá. Tenemos el CH3 que está unido al oxígeno, que está unido al CH2, que está unido al carbono, que está unido a 2CH3, y que quedaría unido al OH, ¿verdad? En este caso. Quedaría el OH y como les decía, aquí se volvió a formar el ion metoxi, ¿verdad? Que es el OCH3, que tiene una carga negativa. Entonces, bueno, si se fijan, entonces aquí hay algo que yo he obviado, pero que ahorita sí ya no lo vamos a obviar, ¿verdad? ¿Cómo se llama este compuesto? Pues bueno, tendríamos que estar claros, como ya dijimos, los éteres se forman como alcoxi-alcanos. En este caso, pues queda un grupo alcohol, ¿verdad? Entonces realmente no es un alcoxi-alcano, sino que es un alcoxi-alcohol porque tiene el grupo OH, ¿verdad? Entonces tendríamos todos que estar claros que la cadena principal sería una cadena de 3 átomos de carbono, ¿verdad? Que la comenzarían, bueno, antes de escribir el nombre, quizá explicar eso, ¿verdad? ¿Cómo nombramos este compuesto? Pues bueno, lo que les decía, identificamos la cadena continua de mayor número de átomos de carbono que contenga a los dos grupos, ¿verdad? En este caso, tiene prioridad el grupo alcohol. Tener claro quiénes son los sustituyentes. Los sustituyentes de esta cadena principal serían el CH3 y este OCH3, ¿verdad? Y luego que tenemos el grupo funcional OH. Entonces, ¿por qué extremo comenzamos a numerar? Pues sabemos que comenzamos a numerar por el extremo más próximo al grupo funcional. Pero en este caso, podemos comenzar a numerar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y el grupo H siempre está en el carbono 2. Entonces, ¿en quién nos guiamos después? En dar a los sustituyentes las menores numeraciones, ¿verdad? Entonces, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3. Entonces, ¿cómo se llamaría? Este alcohol se llamaría 1 metoxi, 2 metil, 2 propanol, ¿verdad? Ese sería el nombre para este. Entonces, ya me van a entender por qué le estamos poniendo el nombre. Este sería el nombre para este. Ahora quiero que le pongamos el nombre a este otro, que nosotros dijimos que era el producto cuando se formaba por un medio ácido, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tendríamos claro igual que sería un alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería nuestra cadena principal? En este caso, pues sería la cadena continua de mayor número de átomos de carbono que contenga el grupo funcional, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestra cadena sería esta. También sería una cadena de 3 átomos de carbono. En este caso la comenzamos a numerar por este caso porque tiene prioridad el grupo funcional OH, ¿verdad? Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Los sustituyentes serían este grupo metil que tenemos acá y este grupo OCH3 que tenemos acá. Y si nosotros lo nombramos, entonces, ¿cuál sería el nombre? Entonces sería metil y metoxi, ¿verdad? Entonces tiene en orden alfabético iría la I antes que la O. Sería el 2-metil, 2-metoxi. El grupo H en este caso está en el carbono 1.
propanol. Entonces, ustedes se fijan, el nombre nos indica que no se forma el mismo compuesto, aunque, como ya les había dicho yo, el reactivo sea el mismo. Y, como habíamos visto acá, aparentemente los grupos que se unen son los mismos. Sí, son los mismos grupos, pero no quedan unidas a los mismos átomos. Y aquí es donde se vuelve importantísimo, ¿verdad? Poder tener claro lo de los mecanismos para poder saber que, aunque pareciera que son lo mismo, como les decía yo, y lo mismo ocurre en este inciso C y en este inciso D, ¿verdad?